Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Hace poco más de una semana moría en un accidente de helicóptero el ministro de Interior ucraniano Denis Monastyrsky. El presidente Zelensky se vio obligado entonces a buscarle sustituto a toda prisa, pero el accidente de Monastyrsky, que además tuvo la mala suerte de estrellarse contra una guardería con niños, era solo el principio de una gran crisis de gobierno que ha sacudido Ucrania durante los últimos días. Zelensky ha cesado a varios altos cargos y gobernantes regionales sobre los que recaía la sospecha de formar parte de varias tramas corruptas que se enriquecían ilegalmente aprovechando las cuantiosas ayudas que están entrando en el país con motivo de la invasión rusa. A este grupo la prensa le ha bautizado con ingenio como el Batallón Mónaco, porque uno de sus cabecillas, el subjefe de la oficina presidencial, Kirilo Timoshenko, viajó hasta Montecarlo para celebrar este fin de año. Junto a Kirilo Timoshenko ha caído Oleksiy Simonenko, fiscal general adjunto que pasó las Navidades en la Costa del Sol española, en la ciudad de Marbella exactamente, y otros 4 viceministros. La purga ha afectado también a 5 gobernadores provinciales. Entre tanto, el viceministro de Defensa, Vyacheslav Shapovalov, presentó su dimisión tras destapar la prensa ucraniana un fraude en la compra de suministros alimenticios para el ejército. Al parecer inflaba los precios de las raciones destinadas al ejército y desviaba fondos hacia cuentas personales. En Ucrania, un país muy acostumbrado, por desgracia, a grandes escándalos de corrupción por parte de sus políticos, el caso del Batallón Mónaco ha indignado especialmente a la población, o los casos del Batallón Mónaco porque no están interconectados entre sí. Una población que se encuentra resistiendo y combatiendo con grandes dificultades y un sinnúmero de sacrificios la invasión rusa. La respuesta de Zelensky ha sido rápida y ejemplarizante, algo que todos estaban esperando porque la impunidad en este tipo de delitos ha sido moneda corriente durante muchos años en Ucrania. Por otro lado, que haya sido la propia prensa local la encargada de airear los diferentes casos y pedir responsabilidades, invita también al optimismo. En otras circunstancias o con otro gobierno, estos asuntos quizá hubiesen pasado desapercibidos, porque se habrían ocupado de taparlos desde arriba. Nada de eso ha sucedido con el Batallón Mónaco, lo cual es un buen indicador de que muchas cosas están cambiando en aquel país. La lucha decidida contra la corrupción, que es, ya digo, un mal endémico en Ucrania y en otras antiguas repúblicas soviéticas, es un requisito que impone la Comisión Europea a cualquier Estado que pretenda entrar en la Unión Europea, cosa que quiere hacer la propia Ucrania. También es algo que tienen muy en cuenta los estadounidenses cuando entregan ayuda financiera y la están entregando por millones a Ucrania. Ningún país puede combatir la corrupción si no cuenta con una justicia independiente y una prensa genuinamente libre. Estos 2 ingredientes han faltado a menudo en Ucrania, por lo que es bueno que ahora comparezcan de la mano. El país no puede permitirse de ninguna manera escándalos de corrupción, por una cuestión de prioridades. Lo importante ahora es ganar la guerra y porque durante una guerra el ejemplo de los poderosos es quizá el mejor incentivo para seguir luchando. Zelensky ha sabido estar a la altura de las circunstancias esta vez, pero debe extremar la vigilancia. Hay mucho dinero entrando en el país y su destino ha de ser mantener el esfuerzo de guerra y evitar una crisis humanitaria aún mayor de la que ya ha desatado la invasión. Como os comentaba en la introducción, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acaba de destituir a casi una docena de altos cargos en una operación de limpieza realmente antológica con la que intenta cauterizar una serie de escándalos, ya digo, inconexos entre sí, pero todos muy representativos de escándalos de corrupción que ha estado aireando la prensa ucraniana últimamente, provocando de paso gran indignación entre los ciudadanos, que como bien sabemos viven al límite de sus fuerzas, sometidos a todo tipo
tipo de privaciones y que, bueno, en muchos casos, especialmente si son jóvenes, tienen que prestar servicio en el frente, jugándose a diario la vida y en muchas ocasiones, por desgracia, perdiéndola. Estos escándalos que hemos conocido, pues a raíz, los que no entendemos ucraniano, pues no podemos leer la prensa ucraniana. Nos tenemos que enterar cuando la historia ya está casi terminada y ha sido traducida a la prensa y las noticias de Ucrania al resto de idiomas de Europa. Pero vamos, que son escándalos de pequeña envergadura en comparación con los que se encontraron gobiernos ucranianos anteriores. En muchos casos era el propio gobierno anteriormente el que protagonizaba esos escándalos, la propia cabeza del gobierno, estoy hablando. Por ejemplo, el expresidente Viktor Yanukovych. Este fue acusado de robar miles de millones de dólares al Estado antes de huir a Rusia en medio de las protestas del Maidán. Esto fue en el año 2014. Bueno, Yanukovych dejó atrás un palacio presidencial colmado de lujos en todas las esquinas. Tenía el garaje del palacio repleto de automóviles de lujo que no se justificaban de ninguna manera con el presidente, ni mucho menos eran compatibles con la presidencia. Bueno, este hombre Yanukovych tenía hasta un pequeño jardín zoológico en los jardines de palacio. Desde la destitución de Yanukovych, Ucrania ha tratado, de esto han pasado ya unos cuantos años, pues casi 10, ha tratado de demostrar a sus aliados de Europa Occidental y a Estados Unidos que su lucha contra la corrupción es decidida. Quieren acercarse a Occidente y en este aspecto quieren también ser como Occidente. Llegaron incluso a abrir una oficina anticorrupción con la ayuda del FBI, que se desplazó hasta Kiev hace unos años para informarles cómo se hacían esas cosas y cuáles eran las pistas que debían seguir. Pero nada, los activistas anticorrupción, que en Ucrania, por cierto, son bastantes, han insistido que, aunque se iba en la buena dirección, a partir de 2014, el progreso era muy lento porque las inercias eran muy poderosas. Cuando los Estados miembros de la Unión Europea acordaron otorgar a Ucrania el estatus de candidato para entrar en la Unión Europea, esto fue en junio del año pasado, encargaron de hecho que al gobierno pues de Zelensky obviamente, que mejorase sus políticas anticorrupción y sus procedimientos. Desde entonces Ucrania pues ha encargado ya el gobierno de nombrar un fiscal anticorrupción, una fiscalía especializada, un puesto que llevaba vacante desde hacía un par de años. La Comisión Europea, de cualquier modo, tiene previsto, pues este mismo año, se calcula que para el otoño, presentar un informe que están elaborando en estos momentos sobre el progreso que ha hecho Ucrania en la lucha contra la corrupción y en la reducción de la influencia de los oligarcas. Así que tendremos que esperar unos cuantos meses para poder leer o tener acceso siquiera a ese informe. Bien, este informe lo que permitirá es tener una discusión mejor informada, nunca mejor dicho, sobre el estado de la cuestión dentro de Ucrania, para que una vez, y esperemos que sea este mismo año, haya concluido la invasión rusa con la derrota de Rusia, naturalmente, y que Ucrania pueda recuperar su independencia completa, pues se puedan ya comenzar las conversaciones de adhesión con la Unión Europea por parte de los ucranianos. Esto evidentemente irá para mucho más largo. La Unión Europea, de hecho, también ha asociado una parte considerable de su asistencia y de sus ayudas financieras a Ucrania con medidas reales y tangibles para combatir la corrupción dentro del país. Pero bueno, por pequeños que sean los casos de corrupción, ya digo, pequeños en comparación con lo que estaban acostumbrados los ucranianos, estos que se han ido descubriendo estas semanas, constituyen un golpe de primera para Volodymyr Zelensky, que está tratando de hacerse ver de cara a sus ciudadanos y al extranjero como un presidente moderno, un presidente merecedor de toda la ayuda que Occidente le está prestando. Lleva de hecho casi un año recibiendo elogios, tanto fuera como dentro de Ucrania, por su compromiso personal, que a veces ha rozado lo heroico, y su liderazgo durante la guerra. Esta guerra que desató la invasión rusa en mala hora el 24 de febrero del año pasado. La decisión de purgar su propio gobierno, cesando altos cargos, no ha caído ningún ministro, pero sí algunos viceministros, o directamente cesándolos de forma, digamos, disimulada, ya sabéis, exigiendo su renuncia, y lo más importante, no solo eso, sino hacerlo de forma pública y transparente, informar por televisión de que esto está pasando, asumiendo las culpas y mostrárselo a los ucranianos. Esto subraya la importancia que está dando a la idea
y tratando de transmitírsela al resto de ucranianos del que la hace la paga. No tanto para el ucraniano de a pie, que el pobre bastante tiene con lo suyo, sino para los que se dedican a la política. Los ciudadanos ucranianos están pasándolo francamente mal, esto no es ninguna noticia, mueren en el frente por miles y, en fin, sufren infinidad de aprietos en el día a día, como para que les encima sepan o se enteren de que hay un viceministro o un gobernador regional que se lo está llevando, es decir, que está malversando de una manera vergonzosa. Luego también es importante para los gobiernos occidentales, que llevan un año entregando a Ucrania miles de millones de euros en ayudas, a pesar de que las propias economías occidentales pues se encuentran ahora con ciertos problemas derivados de la pandemia y del crecimiento de la subida de los precios, de que está el gas y el petróleo disparado, lo ha estado durante el año pasado, en fin, que no le han puesto pegas en ese aspecto. En países como Alemania, por ejemplo, o como Estados Unidos, algunos políticos han cuestionado abiertamente si el país o sus países deberían continuar financiando a Ucrania, por lo menos al mismo nivel que del año pasado. Ahora que ya han conseguido resistir el primer golpe, al principio parecía que no quedaba más remedio, pero muchos, especialmente en Estados Unidos, lo están pidiendo. Bueno, ya les dimos mucho, con lo que les dimos, si lo saben alargar y lo saben administrar, no deberían necesitar mucho más. Bien, esto por supuesto Zelensky, que no tiene de tonto un pelo, lo sabe a la perfección y no quiere bromas ni tampoco quiere que dejen de confiar en él. En una serie de discursos por televisión que ha ido dando a lo largo de esta semana, Zelensky creo que da un discurso de manera regular todos los martes. Luego sí que es un discurso que además se da por supuesto en la televisión en Ucrania, y lo dan por internet naturalmente, y algunas secciones se encargan los tuiteros y los que están en Facebook y en las redes sociales de subir. De ahí se nutren las agencias internacionales de noticias y más o menos se sabe lo que les va diciendo a los ucranianos, porque naturalmente son discursos dirigidos a su propio pueblo en lengua ucraniana. Bien, pues en estos discursos de esta semana, Zelensky informó que iba a limpiar la casa. Y además lo dijo de manera textual, destituyendo de forma fulminante a varios altos cargos ministeriales y regionales. Estos discursos, estas intervenciones del presidente eran muy esperadas dentro de Ucrania, también en el extranjero, pero sobre todo dentro de Ucrania, donde llevaban ya algunos medios, llevaban semanas publicando exclusivas y publicando noticias sobre las prácticas, y además en algunos casos con informes de investigación muy bien hechos, sobre ciertas prácticas que tenían algunos políticos con el dinero que habían recibido del extranjero. Y fue también en el extranjero donde se levantó cierta alarma. Bueno, caray, ¿qué nos están haciendo estos? Que les estamos mandando aquí miles de millones de euros y una parte se la gastan en la comida del ejército o se la gastan en ayudar a quien lo necesita, y otra parte las desvían hacia cuentas privadas suyas. Esto, claro, había causado cierta conmoción, especialmente a partir de este lunes, que es cuando estas noticias empezaron a llegar a Occidente. Las noticias publicadas, ya digo, en Ucrania habían sido traducidas, evidentemente, y se sabía que habían hecho estos medios algunas averiguaciones sobre algunas tramas instaladas en los ministerios y en gobiernos regionales, en los que era de primer curso de corrupción, es decir, agarrar dinero por un lado y desviar fondos que en este caso pues son fondos muy necesarios, porque en buena medida están destinados al esfuerzo de guerra, y lo que hacían era malversar, llevarse una parte de esos fondos hacia cuentas personales. Bien, con esto, aparte de tranquilizar a sus socios y a los propios ucranianos, pues trata de presentar estos ceses como prueba inequívoca de su ruptura con los gobiernos corruptos del pasado. En una de estas alocuciones televisivas, creo que fue la del martes, dijo que seguiría tomando las medidas que considere apropiadas, vamos, que esto es solo el principio, y que además irá dando cuenta de las mismas en público, por televisión. Vamos, que no esconderá nada detrás de las cortinas, como se había hecho en Ucrania hasta este momento. Dijo además que cualquier problema interno relativo a la corrupción con el que se encuentren será abordado y eliminado en el acto.
las palabras y los hechos, que esta vez han ido de la mano de Zelensky, han sentado muy bien entre los ucranianos, poco habituados a semejante resolución y a semejante rapidez, y que se reconozca la corrupción desde la misma presidencia. Lo normal en Ucrania ha sido siempre lo contrario. Si el presidente se encontraba con un ministro, con un viceministro o con cualquier alto cargo, salpicado por un escándalo, o bien se miraba hacia otro lado, o se enfrentaba el tema en el Palacio Presidencial en privado, y sin que trascendiese, para evitar que el escándalo fuese a más. Esto mismo, estos activistas que os decía antes contra la corrupción en Ucrania, se quejaban que Zelensky, hasta el estallido de la guerra, había actuado de una manera no muy diferente a otros antiguos presidentes. Si aparecían irregularidades en algún lado, automáticamente se imponía el corporativismo y era, bueno, vamos a ver, mejor casi que dimitas, pero vamos a hacerlo por lo bajito, sin que se note demasiado, y por supuesto, el presidente no va a salir a dar la cara por esto. A fin de cuentas, si un ministro o un viceministro se corrompe, parte de la responsabilidad cae en el propio presidente. Evidentemente, el presidente no es responsable de lo que hagan todos los que están por debajo de él, no desde luego de lo que hace de si un viceprimer ministro ha decidido irse de vacaciones a España, por ejemplo, como ha sucedido con uno de ellos, ¿no?, que se presentó en Marbella, pero vamos, obligaciones que en el momento en el que se entere, destituirle en el acto. Esto yo creo que cualquiera lo entiende. Es decir, que si la tentación de ocultarlo y así no tener que asumir responsabilidad ninguna es contraproducente, es mejor decirlo. Evidentemente, en este caso no se trata de corruptelas muy grandes, pero vamos, que el siguiente que tenga intención de hacer esto se lo piense dos veces antes de hacerlo. Lo que muchos ucranianos temen, con razón además, es que esta furia justiciera se pase tan pronto como acabe la guerra. Que ya digo, esperemos que la guerra acabe este año y que acabe bien para los ucranianos, pero acabará en algún momento. Es decir, que este compromiso contra la corrupción se debe en realidad a que los aliados de Estados Unidos y de Europa están con el ojo encima, vigilando, porque a fin de cuentas no dejan de estar vigilando su propio dinero. En Washington, un grupo de senadores de los dos partidos que viajó a Ucrania a principios de este mes, de enero, de una rueda de prensa en el Capitolio el otro día para reafirmar su confianza en Zelensky, ya que a su juicio los ceses inmediatos de esta gente demostraban cuán en serio se está tomando los casos de corrupción. Dijeron que mientras ellos estuvieron en el país, estuvieron varios días, les aseguraron que los fondos estadounidenses se están empleando bien, algo de lo que al parecer se cercioraron personalmente comprobando los controles que se han ido implementando. El año pasado, todos los programas de financiación a Ucrania aprobados por el Congreso de los Estados Unidos, todos sin excepción, incluyeron disposiciones que exigen remitir informes periódicos al gobierno de Estados Unidos. Esto incluye tanto, por supuesto, la ayuda de carácter militar como la ayuda de tipo humanitario. La primera, la ayuda de carácter militar, la lleva directamente el Pentágono, la sede del Ministerio de Defensa, como no puede ser, la Secretaría de Defensa, mejor dicho, para ser más precisos, como no puede ser de otra manera. La otra se la reparten entre el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosísima USAID, es decir, conocidísima especialmente en ciertos países americanos. Bien, con todo, algunos republicanos han pedido que se establezca una supervisión mucho más estricta y que se hagan auditorías periódicas de la ayuda estadounidense a Ucrania. Hay un proyecto de ley propuesto por un senador republicano de Luisiana, un tipo que se llama John Kennedy, que persigue pues que se cree, o la intención es que se cree una inspección general una inspección general de Ucrania, dedicada exclusivamente a controlar la ayuda que el país. Esto ya lo han tenido los estadounidenses. Es algo claramente inspirado en el inspector general para la reconstrucción de Afganistán, que establecieron pues hace muchos años, hace 20 años, cuando ocuparon Afganistán. Establecieron una oficina con un tipo que se encargaba de auditar continuamente y controlar que cada dólar que entrase en el país dirigido a la reconstrucción fuese dirigido a la reconstrucción y no a llenar los bolsillos de los políticos locales. Tuvo un éxito mixto porque la corrupción pues es una lacra que es difícil de erradicar por completo. Pero vamos, dentro de unos parámetros razonables funcionó bastante bien. Pero bueno, con o sin inspección general, lo que los senadores de visita en Ucrania este mes comprobaron con sus propios ojos es que la ayuda está siendo, de nuevo, en líneas generales, bien utilizada. No detectaron ningún caso
caso claro de fraude o de despilfarro por parte de los ucranianos. Como os decía antes, Ucrania ha sido tradicionalmente uno de los países más corruptos de Europa. Como sucede con todas las antiguas repúblicas soviéticas, la corrupción estaba instalada en el mismo sistema. Algunos países del este tuvieron que rehacerse por completo, caso de la antigua Checoslovaquia, que luego se dividió en dos países, la República Checa y Eslovaquia, la Polonia, Hungría, las repúblicas de la antigua Yugoslavia, pues les ha costado, unas han llegado más lejos, otras no tanto, pero les ha costado convertirse en este aspecto en países occidentales. Pero esas transformaciones en la antigua Unión Soviética han alcanzado solo a las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia, mientras que Ucrania solo de manera muy marginal y muy superficial y en los últimos años. Vamos, que eso está ahí. Y la guerra con Rusia no lo cambia, por lo que extremar las precauciones no es mala idea. Entre otras cosas porque, bueno, según está el tema, Ucrania no se puede permitir que estalle un escándalo, un gran escándalo de corrupción. Sería demoledor para la moral de combate de los ucranianos, de moral de combate y de resistencia, y además caería como un jarro de agua fría en Occidente, donde algunos están pidiendo que se interrumpa la ayuda, bueno, o que continúe, pero solo bajo una estricta supervisión del donante. Bien, de esto son plenamente conscientes en Kiev. Lo saben a la perfección, saben que caminan por el filo de una navaja con este tema. Corrupción, como es lógico, hay en todas partes, incluso en los países que pensamos que nunca, jamás han tenido un caso de corrupción, qué sé yo, estos países nórdicos, Dinamarca o Noruega, por supuesto, en todas partes cuecen habas, ¿no? Pero el umbral de la corrupción, de lo que es el hecho mismo, es mucho más bajo en Occidente. Es decir, lo que se considera corrupción en Dinamarca, pues en Ucrania seguramente cuando los enteren sonríen. Esto es muy común, especialmente en ciertos países americanos, cuando ven casos de corrupción en Europa. El otro día que hacía sobre el Qatar Gate, pues algunos de los contraescuchas que viven en Hispanoamérica pues se sonreían, decían estos europeos están locos, se molestan por casi cualquier cosa. Esto que había hecho Eva Kaili, pues allí en su país, según comentaban algunos, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Bien, pues algo parecido pasa con Ucrania. Es un país muy corrupto, lo ha sido tradicionalmente muy corrupto, pero tienen que bajar ese umbral de la corrupción y ponerlo como mínimo al nivel de Occidente, y esto es algo que Zelensky sabe a la perfección. Si quiere occidentalizar el país, que debe de ser el objetivo, tiene que comportarse como los occidentales con este tema. Cuando el mes pasado fue descubierto un caso de corrupción en el Parlamento Europeo, del que acabo de pasar por encima, el caso del Qatar Gate, os hablaba este lunes de él, todo fue público y transparente. Y los dos principales sospechosos, Eva Kaili y Panzeri, fueron imputados por una jueza belga y, bueno, y están encarcelados. Y fueron encarcelados en cuestión de días. Pues bien, con una velocidad parecida ha actuado Zelensky. Porque en esto de la corrupción, en el momento en que se sabe, se tiene que actuar. No estamos libres nunca de la corrupción siempre va a existir, como siempre va a existir, qué sé yo, la ludopatía o el alcoholismo, pero hay que tratar de ponerle coto lo más posible. Nada más, y en el momento en que se detecte, actuar. Simple. Y además que la actuación sea ejemplarizante porque se ve que el corrupto de mañana aprende. Desde eso de que nadie aprende en cabeza ajena no es del todo cierto. Es una cosa... A ver, sabes si pretendes corromperte que puedes terminar en la cárcel o que vas a tener problemas legales, así que quizá no te compense. El riesgo que enfrentas es mayor del que pensabas. Por eso ha actuado con esta velocidad. Las destituciones o destituciones simuladas mediante dimisión han sido varias, todas muy rápidas. Bueno, se cargó de un plumazo a los gobernadores de 5 de las regiones del país y junto a ellos cayeron 6 altos cargos del gobierno central. En todos los casos se trata de casos de malversación. Todos, como os he dicho, el primero de corrupción, la mayor parte de ellos señalados por la prensa local. Tengo aquí algunos, por ejemplo, Valentín Retsinenko. Este había sido gobernador de la región de Dnipropetrovsk. Este ha sido acusado en los medios locales de canalizar más de 40 millones de dólares en contratos públicos hacia amigos y familiares. Entre ellos, entre los últimos, entre los familiares, su propia novia. Los gobernadores de las regiones de Kiev, de Sumy, de Jersón y de Zaporilla también fueron despedidos. Han sido fulminados por motivos similares. Luego el viceministro de Defensa
Este tipo del que os hablaba antes, Vyacheslav Shapovalov, dimitió el martes. Esto fue poco después de que apareciese en los periódicos locales una noticia en la que se informaba que el ejército ucraniano estaba pagando además por la comida, por los suministros para los soldados. Vamos. Kirilo Timoshenko, un miembro del gabinete de Zelensky, dimitió un día antes, esto fue el lunes, tras publicarse en la prensa una fotografía en la que aparecía conduciendo un Porsche, que según parece pertenecía a un empresario, que lo había entregado como contribución en especie para apoyar el esfuerzo de guerra. El viceministro de Infraestructura, que se llamaba Vasil Lozinsky, fue sorprendido aceptando un soborno de $400.000 por la compra de unos generadores eléctricos y luego le arrestaron y le cesaron fulminantemente. Zelensky emitió hace unos días un decreto que prohíbe salir del país a los altos cargos del gobierno, excepto por asuntos oficiales que tienen que demostrar. Para que se aplique la prohibición, ha creado un protocolo fronterizo que impida a los agentes dejar salir a una lista de altos cargos. Esta prohibición evidentemente es una respuesta a las noticias aparecidas en prensa la semana pasada, en la que se informaba que el fiscal general adjunto, Oleksiy Simonenko, se fue de vacaciones a Marbella y allí fue visto conduciendo un Mercedes que pertenecía a un empresario llamado Grigori Kozolovsky, que es un magnate de la industria tabaquera, un tipo que ya había tenido problemas en el pasado, que debe de vivir en Marbella o tener una mansión allí. Se vio con problemas en el pasado, según he podido saber, porque distribuía tabaco de contrabando. La historia de Simonenko fue destapada y publicada por el diario Ukrainska Pravda. Pravda en ucraniano significa verdad, como en ruso. Así que nada tiene que ver con el Pravda soviético. El Ukrainska Pravda, de hecho, es un periódico muy joven, concebido ya para Internet, que ha destapado muchos casos de corrupción en el país durante los últimos 20 años. Que esta purga en la cúpula del gobierno le hayan desatado mayormente informaciones periodísticas es de por sí algo reseñable. Porque hasta ahora, en Ucrania, cuando un periodista desvelaba información comprometida, sobre un político, a menudo quien se encontraba en problemas era el periodista y no el político. Ese cambio es importante y transmite confianza en un momento en el que Ucrania está reclamando más ayuda militar de Occidente para afrontar las campañas de este año, que darán comienzo a no mucho tardar. Por un lado, esperan una gran ofensiva rusa que tendrán que repeler y, si lo consiguen, el plan que tienen es seguir avanzando hacia el este y recuperar todos los territorios ocupados por el ejército ruso. Estados Unidos y sus aliados llevan un año enviando miles de millones de euros para que la economía ucraniana no se termine de derrumbar. Junto a eso han enviado mucho más dinero en armamento. No harían mal en controlar y en auditar el destino de esos fondos, y Zelensky, por su parte, debe demostrar que Ucrania ha cambiado, también en la tolerancia que sus gobernantes tenían con la corrupción. Vamos con la contrarréplica. Tenemos hoy dos notas de voz sobre el tema este que traté ayer del proyecto de moneda única para Brasil y Argentina que anunciaron Lula y Alberto Fernández. Bien, sobre esto mismo se pronuncian desde la misma Argentina Juan Pablo y Carlos. Os pongo los dos audios seguidos. Y hace un rato escuché tu contra sobre el delirio de la moneda en común que planean el presidente de Argentina y de Brasil. Mira, como dijiste vos, Fernández es un presidente que está de salida, no sabe qué hacer, entonces esto, como es muy común escucharlo acá en Argentina, vende humo. Está vendiendo humo porque no sabe qué hacer, tira tiros al aire para decir pavadas, para que más o menos se hable de él y la gente esté ocupada en otra cosa, y no en la inflación y los despidos económicos que tenemos en este país, que aparte de estar provocados por la corrupción, es porque nadie le quiere poner el cascabel al gato. Porque si Argentina hace la reforma que tiene que hacer, solito todo se acomoda, pero nadie quiere hacerlo, porque hay gente que está haciendo mucho dinero de esta forma. Entonces esto va y así va. Así que bueno, te mando un abrazo y esperemos esto algún día se revierta. Sobre el tema del sur, la reunión entre Fernández y Lula. Lula, en la economía brasileña es muy proteccionista y no dan puntada sin hilo, y en la Argentina, bueno, lo mismo, porque además está metida en sus quilombos de despelotes internos. Lula está haciendo como AMLO, ¿no? Que acá hay un pájaro muy conocido que es el tero, que tiene una particularidad. El tero
pone los huevos en un lugar, pero chilla en otro, ¿no? Bueno, eso es lo que está haciendo. O sea, chilla en otro para que sus depredadores, sus enemigos no sepan dónde están los huevos. Y lo que hace Bolsonaro, y es lo mismo que hace AMLO, es eso. Lo que buscan es lograr mejores condiciones con los Estados Unidos. Nada más, nada más. O sea, hablan en contra de Estados Unidos para lograr mejores condiciones con ellos. Dicen, sí, nos vamos a ir con Latinoamérica, con Sudamérica, con Argentina, con Paraguay, con Bolivia y con Madurito. Pero la idea es esa, es esto del sur, es humo, y que acá en la Argentina hay alguien revolucionado con este tema o con muy esperanzado o eufórico con este tema, nadie. La gente lo toma como un chiste, como eso, como un chiste. Lo de la moneda común no, se cagan de la risa. Acá el dólar aumentó en un mes casi 10%, bien atrasado, es cierto, con respecto a la inflación. El gobierno se encarga de tenerlo más o menos acorralado. El dólar verdadero, no el dólar blue, y el otro dólar, el dólar oficial, que es inexistente. Pero la gente está pendiente de eso y de la inflación que hay, que en alimentos es mucho más del 100%, o sea, es el 95%, es una cosa ridícula. En alimentos y en lo que consume la gente es mucho más del 100%. Lo que pasa es que hacen un promedio, como toda medición de inflación, con una canasta de cosas que la gente no consume o ya no consume, y bueno, no aumentan porque no, no existen, no se consumen, nada más. Ahí incluyen los precios regulados de la energía y otro montón de cosas que, bueno, la gente prácticamente la toma como gratuita. La Argentina está muy mal, esa es la única realidad, económicamente. Y, y esto de la moneda es ridículo, la moneda común. Medio para reírme porque, bueno, vos está bien, estás en tu derecho a tomártelo relativamente en serio, pero acá no. Ya te insisto, es un chiste, hay parodias, hay memes sobre la moneda única. Y, y nada, Perfil tampoco es un diario muy confiable, el que citaste. Te recomiendo para leer buenos artículos de política profundos, capaz que no lo entendés porque hay mucha política interna. Leer a Pagni, que está en La Nación. Pagni es en este momento creo que el mejor cronista. Está medio de vacaciones ahora, ¿no? Pero saca todas las semanas una columna en el diario La Nación y tiene un programa que, bueno, ahora está de vacaciones, supongo que hasta marzo, de política, que es muy interesante. Hace editoriales, es como vos, hace editoriales de 45 minutos. Te recomiendo varias veces, pero no sé, creo que no estás escuchando mi mensaje, pero te recomiendo escuchar y o leer a Pagni. Ahí vas a tener una idea de lo que es la Argentina. Bueno, por lo que me contáis, veo que ningún argentino o casi ningún argentino se ha tomado en serio esto de la moneda única con Brasil. Ojo, tampoco es extraño, ¿eh? La idea de por sí es extravagante y no es la primera vez que se propone. Las economías brasileña y argentina están muy poco integradas mutuamente y además el hecho mismo de que el Banco Central de Argentina no sea independiente, bueno, mejor dicho, que dependa del gobierno, pues hace inviable cualquier tipo de iniciativa que vaya en esa dirección. Así que lo más probable es que, como bien apuntan tanto Juan Pablo como Carlos, se trate simplemente un reclamo meramente electoralista. Al menos en el caso de Alberto Fernández, que tiene elecciones dentro de unos meses. En el caso de Lula, que acaba de asumir la presidencia porque ganó las elecciones del año pasado, el objetivo debe de ser otro. Quizá sacar pecho para demostrar lo izquierdista y antiimperialista que es, o quizá para echar una mano a Alberto Fernández, que realmente la necesita ahora mismo. Así que, bueno,
Supongo que esto se irá de la misma manera que ha venido, es decir, muy rápido y dentro de una semana nadie se acordará de ello. De cualquier manera, me comenta Carlos que yo me lo he tomado en serio. Bueno, de haberlo dicho dos economistas, pues no lo hubiera tenido ni en cuenta, pero es que son los dos presidentes del país que se han tomado el trabajo de publicar una columna, un artículo conjunto en un periódico. Si mañana, no sé, Pedro Sánchez y Antonio Costa, que es el primer ministro de Portugal, firmasen un artículo en El País diciendo que quieren unificar el ejército español y el portugués, pues caray, sería para tenerlo muy en cuenta, porque son los dos primeros ministros. Es decir, gente con poder, vamos. Y por lo tanto, pues la propuesta debe de ser tenida en cuenta, aunque de primeras parezca descabellada. Bien, vamos a seguir sobre esto mismo, aunque más concretamente sobre el Mercosur, nos habla Catriel, que está, por supuesto, en Argentina. Mi papá es doctor en Ciencias Económicas, está por cumplir 80 años. Y cuando llegó al secundario, lo acompañaba a Montevideo a las reuniones que hacían todos los profesionales del Mercosur para podernos poner de acuerdo para que cualquier profesional universitario de cualquier país del Mercosur pueda ejercer su profesión en cualquier país, tanto Brasil como Argentina. Era miembro de la Confederación General de Profesionales de la República Argentina. Y llegó al secundario. Mi papá está por cumplir 80 años, yo estoy por cumplir 50 años, soy ingeniero, soy miembro de la Asociación de Ingenieros de mi facultad y nos estamos tratando de poner de acuerdo con los otros miembros del Mercosur para que cualquier profesional pueda ejercer su profesión en cualquier país del Mercosur. Así que quiere decir que aproximadamente hace más de 30 años que venimos hablando las mismas pavadas y tratando de ponernos de acuerdo. Hasta ahora ningún ingeniero puede ejercer en Argentina, en Brasil, es un bardo hacer las equivalencias de las carreras, todavía no nos pusimos de acuerdo en nada. Y cada tanto, bueno, pasan estas noticias. Alberto necesita una noticia interna hacia adentro del partido, porque tiene una interna brava, que ya la tiene perdida completamente con Cristina Fernández, y Lula se tiene que posicionar dentro del PT como un líder regional. Así que seguimos hablando pavadas, y nunca ni vamos a tener una moneda común, ni tampoco los profesionales vamos a poder ejercer libremente en cualquier país del Mercosur. Es más, ni siquiera nos pusimos de acuerdo de cómo nos llamamos los mercosureños. Hay una revista cómica que decía que somos mercosoretes. Un abrazo y saludos. El Mercosur, que parte de una excelente idea, como es la Unión Europea, languidece casi desde el primer momento de su fundación, en 1991. De esto hace ya más de 30 años. Solo tiene 4 miembros, los 4 fundadores, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego, posteriormente, entró Venezuela, pero luego fue suspendida. Y Bolivia lleva años estudiando si entra o no entra, pero no se decide a entrar. No han accedido ni han tenido intención de acceder otros países de Sudamérica grandes, como Perú o Colombia o Chile. Hace unos 10 años Hugo Chávez intentó repescar la idea y apoderarse de ella metiendo en la organización a Venezuela, pues con la idea evidentemente de poner el Mercosur al servicio de sus intereses. Pero vamos, no consiguió nada realmente. De hecho, los terminaron sacando ya después de la muerte de Chávez, claro. Ahí quitando a Paraguay y a Uruguay, que son dos economías muy pequeñas, realmente el Mercosur es Argentina y Brasil. Ambos, como os decía ayer, son dos países muy proteccionistas, dispuestos a hacer muy pocas concesiones respecto al comercio, y si no hay comercio pues hay poco mercado, ¿no? Sí, en cambio esto del Mercosur ha sido visible en algunos elementos de uso muy común, como los pasaportes, por ejemplo, los pasaportes argentinos o los uruguayos, que evidentemente en España se ven mucho, especialmente en el aeropuerto de Barajas, pues lleva lo de Mercosur en la portada. Pero también se ven las matrículas de los automóviles que pone Mercosur. En fin, en esto siguieron lo que habían hecho los europeos años antes, lo de la matrícula y lo de ponerlo en el pasaporte, pero claro, ambas cosas no son más que elementos cosméticos. Lo importante de la Unión Europea no está en el hecho de que mi pasaporte ponga Unión Europea encima del escudo de España, o que la matrícula de mi moto lleve las 12 estrellas amarillas sobre fondo azul y la letra E debajo, que es el código de España. Eso es lo de menos en la Unión Europea. Lo importante está más allá. Lo importante es la integración que ha posibilitado la Unión Europea entre todas las economías de los países miembros. Una integración real en Europa. Las fronteras para las personas, los bienes, los servicios y los capitales desaparecieron hace mucho tiempo. Los europeos, de hecho, nos hemos mal acostumbrado a vivir en un lugar en el que
No ya es que no tengamos que enseñar el pasaporte, sino que no hay ni siquiera garitas fronterizas. Lo mismo sucede para los que quieren comprar y vender cualquier cosa dentro del bloque comunitario. Un cliente en Suecia que te pide un cargamento de lo que sea, pues se lo sirves, rellenas el albarán y se lo envías. El camión atraviesa Europa de punta a punta y no le paran en ningún sitio. Llega y descarga. No hay que pagar aranceles y no hay que atravesar barrera burocrática alguna, porque la normativa es la misma en España y en Suecia. La regulación, vamos. Bien, esto no ha sucedido con el Mercosur, ni tiene pinta de que suceda en el futuro. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla también de este mismo tema, de la moneda única entre Brasil y Argentina. En un contexto de empobrecimiento, Alberto y Luis Ignacio no tienen nada útil que proponer a sus gobernados. Y la idea de fusionar el chiste que es el peso argentino con el real brasileño se descubre idiota antes de acabar de enunciarla. Si la política se impone a las razones técnicas y humanitarias y el sur saliese adelante, será tan solo por una foto triunfalista, cara y ominosa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega la contracrónica de hoy, día 26. Mañana será 27 y no hay contracrónica, hay contrahistoria. Así que ahí os espero. Hasta mañana, amigos.